Buenos días, amigos de gestión, gracias por vernos. Aquí estamos en CADE Ejecutivos en Arequipa y el día de hoy estamos con Luis Carranza, una pieza clave y que ha sido parte del MEF, así que qué mejor que tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Luis, por esta entrevista. Y empezamos con algo, un poco tu mirada sobre lo que ves de la economía nacional. Es decir, venimos de un año de recesión, que no es poca cosa, y este año vemos un rebote y cierta recuperación. ¿Cuál es tu sentir ahí para el 24, no? Mira, el 24, como tú bien dices, es un año de recuperación económica. Vamos a crecer por encima de 3%, lo cual es positivo. Sectores primarios, el retiro de los fondos de pensiones ha tenido un impacto sobre el consumo, ¿no? Pero si uno ve la economía en el largo plazo, vemos crecimientos muy bajos, ¿no? Los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento promedio de 2.3%, teniendo un enorme potencial, como se ha venido discutiendo aquí en CADE, y para el próximo año las estimaciones promedio que vemos para el país de distintas organizaciones está en torno al 2.6% de crecimiento, ¿no? Que es sumamente bajo. ¿Qué pasó con esas tasas de 6% que vimos alguna vez y qué tanto se agota el escudarnos o el resaltar siempre los fundamentos macro, ¿no? Mira, los fundamentos macro son la base, pero si tú quieres atraer inversión, tú tienes que mejorar la eficiencia del Estado, dar seguridad jurídica a las inversiones, ser muy proactivo en facilitar la regulación, y en eso el país ha retrocedido de una manera abismal en los últimos años, ¿no? Entonces, sacar adelante los proyectos, atraer inversiones, requiere un esfuerzo conjunto de sector público y sector privado que no lo estamos viendo. Y ahí, bueno, hemos visto se ha tambaleado el tema de la confianza, pero ¿cuál es el sentir para ti hoy de la parte privada? O sea, ¿sientes que de repente falta más, ser más proactivos, no solo en invertir, sino también en sentar posiciones frente a cualquier problema que se vea en el país? Sí, efectivamente, ¿no? La confianza ha mejorado ligeramente en este año y eso explica un poquito rebote de inversión, pero no se consolida, ¿no? Y lo hemos discutido aquí en CADE, creo que el punto fundamental de la sociedad civil es hacer propuestas para resolver los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? No quedarnos sentados esperando que el gobierno tome decisiones y nosotros simplemente ajustarnos a esas reglas. No, hay que ser propositivos, ¿no? El ejemplo que daba ayer era el tema de turismo, ¿no? Por efecto de pandemia se coordinó en México, en Turquía y en otros países protocolos para rápidamente adecuarse y poder volver a atraer a los turistas. En el Perú, el gobierno decidió absurdamente cerrar toda la economía y nos tomó más de un año recuperar, ¿no? Empezar a recuperar el flujo de turismo. El 2023 llegamos a 2.5 millones de turistas frente a los 4 millones que teníamos prepandemia, ¿no? Mientras que en los casos de Turquía y México, como ejemplos, sí recuperaron rápidamente y ahora ya están en niveles cercanos a lo que tenían antes, ¿no? Incluso superior. En su momento se ha hablado, por ejemplo, de temas como que se perdió el tema institucional, ¿no? Con el gobierno de Pedro Castillo hubo mucho golpe en la parte estatal, la parte de las políticas públicas. Hay entidades que todavía resaltan, BCR, ¿no? Justo el mismo Julio Velarde ha comentado, oye, necesitamos una política o reforzar el tema de servir, de la meritocracia. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuán necesario se hace que empecemos a poner foco en la meritocracia? Mira, para que las cosas funcionen, tú necesitas dos grandes pilares. Uno, son instituciones sólidas y eficientes. Y dos, necesitas personas, capital humano, que ejecute estos procesos y que resuelva los problemas, ¿no? Entonces, la meritocracia es fundamental y ahí se ha retrocedido de una manera muy importante en los últimos años, ¿no? Tengo una consulta sobre el MEF y en particular sobre la institución. Por ejemplo, vemos que es un MEF que observa leyes, es un MEF que busca de repente tratar de llevar las cosas a un camino, pero el Congreso ya no tiene el mismo peso, parece que ya no tiene ese respeto. ¿Cómo reconstruir el peso que tiene un ministerio tan fuerte como es el MEF, ¿no?
Mira, yo te diría en general, las instituciones en el país se han deteriorado de una manera muy importante, ¿no? Y tenemos que cambiar eso y volver a reconstruir nuestras instituciones, ¿no? Y eso implica fundamentalmente una relación mucho más directa con el Congreso, ¿no? El Congreso es necesario, evidentemente, en nuestro país, es el poder legislativo, pero tienen que enfocarse en temas que permitan avanzar al país y dejar de lado temas de clientelismo político, que es lo que estamos viendo, ¿no? Hablábamos antes de empezar la entrevista del 25, ¿no? Que es un año preelectoral y un año que normalmente suele ser complejo para un país como el Perú por el tema de que poco se retraen las inversiones y en general cierta incertidumbre se exacerba, ¿no? ¿Cómo tú ves este año preelectoral y que llegamos pues con tantos partidos, ¿no? Sí, es un año muy complejo por la fragmentación política, porque no está consolidada la parte económica, la confianza va a volver a sufrir, evidentemente uno va a esperar a ver qué va a ocurrir el 26, cómo se van a definir los candidatos, cuál va a ser la estructura política que va a tener el país a partir del 26 y ahí se van a retomar, si tenemos un buen gobierno, se van a retomar los proyectos de inversión, ¿no? Pero el 25 va a ser un año muy complicado, ¿no? ¿Y cuál es tu sentir sobre cómo llega la población? Y lo conversábamos sobre el tema de que un votante satisfecho no es igual a un votante que desigual, que ha tenido desigualdades, pobreza. Entonces, ¿cómo estamos llegando hacia los comicios del 26? Mira, nuestro país está en una situación muy vulnerable, ¿no? La pobreza, datos del 2023, ha regresado a los niveles de pandemia. Estamos cerca del 29, cerca del 30% que tuvimos en la pandemia. El promedio de América Latina ya regresó a los niveles pre-pandemia en términos de pobreza. El Perú no ha sido capaz, ¿no? Eso te afecta sensiblemente a la población. Los niveles de ingreso real de la gente en promedio no recuperan los niveles pre-pandemia. O sea, el poblador promedio en Perú ahora compra menos de lo que compraba antes de la pandemia y evidentemente eso te da un gran malestar en la población, ¿no? Que va a tener su reflejo en la votación, ¿no? ¿Y hay espacio todavía para que este gobierno haga reformas o ya para ti es una tarea del próximo gobierno? A ver, hasta el último día se pueden hacer cosas para mejorar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Eso sí. ¿Cuál sería para ti la reforma urgente, más allá de quién la haga, esa reforma necesaria para el Perú? Mira, yo te diría 3 grandes líneas, ¿no? Uno, todo el tema institucional. Empezar por una especie de regla de Pareto, ¿no? Las pocas instituciones que tienen más impacto en la vida de las personas y de las empresas y ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y es un trabajo interno dentro del gobierno más que grandes reformas políticas. El segundo es todo el tema de la meritocracia y el servicio civil, que ahí hemos retrocedido de una manera muy importante y eso implica control del gasto público, control del gasto corriente especialmente, restringir las contrataciones, ver realmente qué necesitamos, mejorar todos los procesos internos de cara con este primer pilar de las reformas institucionales y encontrar la gente adecuada para llevar esto adelante, ¿no? Y el tercer pilar es regresar a los incentivos a la inversión privada, ¿no? Regresar a las asociaciones público-privadas, darle más impulso, identificar bien dónde podemos promover, sacar adelante los grandes proyectos mineros y los grandes proyectos agrícolas, ¿no? Lo bueno de esto es que no tienen restricción de mercado interno porque son productos que se exportan y eso te dinamiza toda la economía, ¿no? Hablas tú del tema del gasto público y creo que no es una sorpresa para nadie que el tema del déficit fiscal se ha estado hablando muchas veces. ¿Qué tan grave es? Y te lo pregunto para dimensionarlo porque hay muchas críticas sobre el incumplimiento, pero hay otras voces que dicen, espera, pero la deuda pública está bien. Entonces, para ti, ¿cómo leer estos números realmente? A ver,
La deuda pública sobre producto está muy bien, ¿no? Seguimos siendo uno de los países con menor deuda respecto a producto en América Latina. Si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, o Panamá, que algunas agencias calificadoras le han quitado el grado de inversión, estamos en niveles bastante más cómodos. Nuestros dos países están cerca del 60% de deuda, nosotros estamos más cerca del 30%, ¿no? Ahora bien, si el déficit fiscal continúa desbocado, esto en el mediano plazo sí nos va a impactar en deuda sobre producto y sí va a poner en riesgo en el mediano plazo nuestro grado de inversión, ¿no? Iris, te agradezco mucho estos minutos. Una última consulta. Es ya un clásico tratar de ver cuánto deberíamos crecer para reducir pobreza, reducir desigualdad, pero más allá de la cifra, que puede ser 6, 5, 7, ¿qué realmente es posible? Porque tú hablabas de algo clave, ¿no? Para el próximo año no vemos para nada esos números. Mira, sí es posible, ¿no? El Perú tiene un gran potencial de crecimiento. Si nosotros queremos reducir la pobreza, necesitamos no solo tasas altas, sino continuidad de crecimiento. Necesitamos poca variación en las tasas de crecimiento, ¿no? Y eso se puede lograr. Si uno ve estadísticamente lo que ha ocurrido los últimos 20 años, por cada punto de crecimiento, la pobreza cae en promedio 0.4%, ¿no? Esas son cifras estadísticas. Ahora, conforme nuestra tasa de crecimiento baje, ese ratio, esa elasticidad va a ir bajando también, ¿no? Entonces, tú ves regiones con alta inversión, muy productivas, como Ica, por ejemplo, que tienen un ratio de 0.8, por cada punto de crecimiento en Ica la pobreza baja 0.8%, pero te vas al otro extremo y ves Loreto, Madre de Dios, donde por cada punto de crecimiento la pobreza baja 0.2%, casi nada, ¿no? Entonces, no solamente es crecimiento, sino, ¿no?, fortaleza y estabilidad, ¿no? Menor volatilidad en las tasas de crecimiento. ¿Pero hay optimismo hacia adelante? A ver, ¿hay posibilidad de ser un país próspero? Sí, depende de nosotros. Perfecto, Luis, te agradezco muchísimo este tiempo y gracias a todos por vernos a través de las redes de gestión. Muchas gracias.